Bienvenidos amigos a Datos Geniales. El día de hoy veremos datos súper interesantes que tiene este libro. Un libro lleno de datos geniales y totalmente recomendable por el autor Václav Smil, llamado Los números no mienten, 71 historias para entender el mundo. Václav Smil es conocido por su amplio conocimiento en economía, energía, política, producción alimenticia y varios temas más, con más de 40 libros escritos y por ser el autor favorito de Bill Gates. El libro nos lleva de la mano por 71 capítulos con hechos históricos y datos muy interesantes de 7 diferentes temas relevantes para entender el mundo moderno. Los 7 grandes temas son: número 1, las personas, donde nos habla de diferentes temas, como el mejor indicador de calidad de vida, que es la baja mortalidad infantil, así como de la expectativa de vida en diferentes países, cuáles son países mejor calificados en felicidad y sobre las megaciudades, etc. Número 2, los países, donde nos platica de la Primera Guerra Mundial y estadísticas interesantes de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, India y más. Número 3, máquinas, diseños y dispositivos, donde nos habla de las invenciones que moldearon nuestro mundo moderno, como motores, el diésel, los circuitos integrados y otros inventos. Número 4, combustibles y electricidad, donde encontraremos sobre las turbinas de gas, energía nuclear, aerogeneradores, energía solar, etc. Número 5, transportación, cómo nos movemos, donde vemos la historia de la bicicleta, datos sobre los autos eléctricos, los aviones y jets y mucho más. Número 6, la comida, donde se lee sobre el crecimiento de la producción del pollo en los últimos años, así como el gran desperdicio de comida por país, sobre el consumo de vino y otros licores, etc. Número 7, el medio ambiente, dañando y protegiendo nuestro mundo, donde nos platica de la diversidad de animales, el impacto que tienen las vacas, la caza ilegal de elefantes sobre el concreto o cemento, los autos y celulares y su impacto en el medio ambiente y más. El libro está muy bien documentado y tiene datos geniales con gráficas y tablas que ayudan mucho visualmente, como el del mejor indicador de calidad de vida, que no es el Producto Interno Bruto, ni el salario mínimo o nivel de educación, sino que es la mortalidad infantil. Mientras más baja, mejor calidad de vida en la sociedad del país, donde los países como Finlandia, Islandia, Eslovenia y Japón tienen muy baja mortalidad infantil, que se representa como el número de muertes por cada 1000 nacimientos durante el primer año de vida de los humanos. Este indicador es muy relevante, ya que para tener niveles bajos se deben cumplir varias condiciones que son críticas para una buena calidad de vida, como un buen sistema de salud en general y especialmente para recién nacidos y para madres, así como su nutrición, además de condiciones sanitarias adecuadas y un robusto soporte social para familias en desventaja, una buena infraestructura de servicios, etc. En la era preindustrial, por 1850, en la misma Europa la mortalidad era de 200 a 300 muertes por cada 1000 nacimientos, versus 2 niños al día de hoy, en países top. Ha bajado 100 veces menos. Otro tema muy interesante que toca es el de la estatura de las personas, ya que como humanos hemos ido creciendo en estatura, como lo podemos ver en esta gráfica, donde vemos los centímetros desde el año 1900 hasta el 2020. De los hombres japoneses de 18 años de edad. La investigación que hace el autor apunta a que con una mejor salud y mejor nutrición, principalmente de ingesta de proteínas de alta calidad como leche, huevo, carne, lácteos, es la causante de este crecimiento. Comparte datos de que antes de la Segunda Guerra Mundial, los holandeses eran más bajos en estatura que los estadounidenses, pero después de 1950 hubo un decremento en el consumo de leche en Estados Unidos y en los 1960s hubo un incremento en Holanda y durante décadas se mantuvo el consumo por arriba de Holanda, dando como resultado que los holandeses tienen ahora el récord de personas más altas del mundo en promedio como sociedad. Como paréntesis, les recomendamos mucho este libro y les dejamos abajo en la descripción el link para que lo puedan comprar si quieren en inglés o en español. Continuando, también nos comparten otro capítulo, gráficas de la esperanza de vida de diferentes países donde se ve cómo durante varias décadas en el Reino Unido la esperanza de vida promedio era de menos de 40 años y hasta que llegamos a los 1900 empezó a subir hasta alrededor de los 70-80 años, al igual que en otros países empezó a subir de esta forma.
En otro capítulo nos habla del ranking de países en cuanto a felicidad, donde los top son Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Países Bajos. Y aquí la tabla que presenta de la Organización Mundial de la Salud. Y los factores que se consideran son el PIB per cápita, soporte social, esperanza saludable de vida, libertad en cuestión de decisiones, percepción que se tiene de la corrupción y generosidad principalmente. En este, así como en todos los capítulos, ahonda mucho más en el tema por si quieren leerlo. Pasando a otro tema de países, hay un capítulo donde nos comparte datos estadísticos de Estados Unidos, ya que es considerado una gran potencia, como sabemos, pero el autor pone en duda que sea tan extraordinario como se tiene la percepción general. Nos muestra estas gráficas de la esperanza de vida, donde es menor que otros países desarrollados, o de la mortalidad infantil, que es mayor que los otros países con los que está comparando, así como gráficas de obesidad y felicidad que tampoco está tan bien, ya que es el país número 1 en obesidad y por mucho. Y la mortalidad infantil demuestra la desigualdad social que existe entre otros factores. Pasando a las máquinas, diseño y dispositivos, el apartado de nuestros inventos nos comparte el dato de que aunque hoy en día hay varias innovaciones y avances tecnológicos, existió una década que moldeó nuestra edad moderna. Una década llena de avances que dieron una base sólida a nuestro nuevo mundo tecnológico, y esta fue en los 1880s, es decir, hace más de un siglo. En el 82, el abastecimiento de electricidad tuvo auge gracias a la llegada de los sistemas de generación de energía, térmicos e hidráulicos, que hoy en día generan el 80% de la electricidad. Y como vemos en la tabla que nos comparte, en los 1880s también se encuentra la primera estación eléctrica inaugurada en Londres, la plancha eléctrica, la caja registradora, la máquina expendedora, el motor de combustión de 4 tiempos súper importante, y en estos años también nació la Coca-Cola, así como la patente del bolígrafo, el tranvía eléctrico, la puerta giratoria, el primer elevador eléctrico instalado en Nueva York y la primera publicación de Wall Street Journal, así como otros inventos que nos comparte el autor en este capítulo. Pasando a combustibles y electricidad, nos presenta cómo las turbinas de gas son las más eficientes para generar energía eléctrica, con porcentajes por arriba del 60% de eficiencia, mientras que los de la gasolina tienen entre un 20 y 30% y los de diésel tienen entre un 30 y un 45%. En otro capítulo nos muestra la variedad de tamaños entre aerogeneradores, así como su generación eléctrica y las dificultades e impactos ecológicos para construirlos. En verdad, una lectura genial, lleno de datos muy interesantes que les recomendamos mucho que lean. En la parte de transporte nos cuenta sobre la odisea que fue crear las bicicletas, tal y como hoy las conocemos, que de hecho tardaron más en inventarse que los autos de combustible, así como nos platica de la sorprendente historia de las llantas inflables, que fueron invención de John Boyd Dunlop. O en otro capítulo nos cuenta sobre cómo inicia la era del automóvil en 1908 gracias al modelo T de la marca Ford, un modelo con el que se inicia la producción masiva de autos. Continuando con la sección de la comida, nos presenta entre varios hechos la interesantísima historia de Norman Borlaug, el ingeniero forestal, genetista, fitopatólogo y humanista estadounidense considerado por muchos como el padre de la agricultura moderna y de la Revolución Verde, ya que en los años 60 introdujo semillas híbridas en la producción agrícola de México, Pakistán e India, que después expandió a otros países y que provocaron un incremento impresionante en la producción agrícola, llegando por ejemplo a triplicarse la cosecha global de trigo entre 1965 y 2007, pasando de 1.2 toneladas por hectárea de siembra a 3.5 toneladas por hectárea. Es por esto que también le dicen que este hombre salvó 1.000 millones de vidas gracias a estos avances en la parte agrícola y de alimentación para tantos humanos. Siguiendo con el tema de la comida, en otro capítulo también nos menciona sobre la injustificable magnitud del desperdicio de comida en el mundo, principalmente en países desarrollados y más en Estados Unidos y Oceanía, mientras que en Latinoamérica es el lugar con menos desperdicio de comida. Además de presentar, entre otros datos, esta gráfica muy interesante de cómo ha bajado el consumo de vino per cápita en Francia a lo largo de décadas, aunque sube el consumo de otras bebidas espirituosas. Y llegando a la parte del medio ambiente, en uno de los capítulos nos presenta esta tabla donde se observa que Estados Unidos era líder
en producción de cemento en 1950, pero desde el año 1986 hacia adelante China supera a Estados Unidos y a todo el mundo por mucho, consolidándose como líder indiscutible. Además que el autor también nos habla del impacto ambiental del cemento o concreto, ya que representa hoy en día el 5% de las emisiones de combustibles fósiles por su producción, entre otros varios datos geniales. El libro está muy bien documentado, teniendo al final un apartado de varias páginas con todas las referencias que tienen y que vienen principalmente de 4 fuentes. La primera son estadísticas públicas por instituciones globales, como segunda son anuarios de instituciones nacionales, tercera, estadísticas históricas compiladas por agencias nacionales y cuarta, artículos científicos publicados en revistas científicas. El libro tiene muchos más datos geniales de varios temas que nos hacen comprender el mundo moderno de una forma más completa y panorámica. Les recomendamos mucho este libro y abajo está la descripción donde dejamos el link para que lo puedan comprar en inglés o en español. Si te gusta el contenido que hacemos, dale like, comparte y suscríbete para que podamos crear mucho más contenido. Gracias y hasta pronto, amigos.